Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Romero Garzón y hago parte de la ficha 555-37 y segundo bloque del periodo 23V05. Hago parte del programa de Física Mecánica de Laboratorio de Ingeniería Industrial y hoy vengo a exponerles sobre el movimiento rectilíneo. Bueno, primero como objetivos tenemos identificar situaciones físicas de cuerpos que se mueven con velocidad constante, comprender el concepto de movimiento rectilíneo. Para ello es importante estudiar las definiciones de velocidad, aceleración y distancia en el contexto del movimiento rectilíneo, así como comprender las ecuaciones que lo describen. Visualizar y comprender mejor el comportamiento del movimiento bajo distintas condiciones. Realizar un análisis detallado para mostrar cómo se aplican los conceptos teóricos en la práctica e identificar las aplicaciones del movimiento rectilíneo en situaciones cotidianas y reconocer su importancia en diferentes campos. Nuestro enfoque estará en un aspecto fundamental que será el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es mucho más que un concepto abstracto, es la esencia misma de la física mecánica en acción en nuestra vida cotidiana. Desde el desplazamiento de vehículos podemos notar este movimiento hasta el lanzamiento de objetos. Estos principios están en nuestro diario vivir. Mediante esta explicación y práctica buscaremos visualizar y comprender los conceptos teóricos de manera tangible sobre la física mecánica y especialmente en el movimiento rectilíneo. Ahora voy a sustentarles el mapa conceptual, pues que tiene que ver con la física mecánica del laboratorio. Bueno, este mapa conceptual es sobre la física mecánica, donde encontramos varios conceptos básicos que la componen. Comenzando con las cantidades físicas o la magnitud física, es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Entre este podemos encontrar el sistema de unidades de medida, MKS, CGS inglés, unidades de medidas, sistema internacional, gráficos, laboratorios, método científico y mediciones. En el segundo ítem tenemos los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector con un origen, un vector en matemática y física es cualquier ente matemático que se puede representar mediante un segmento de recta orientado dentro de un espacio euclidiano. Entre este podemos encontrar las magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, módulo de un vector, sistema de referencia, operaciones de vectores y laboratorios. El siguiente ítem que tenemos son los movimientos. En física el movimiento es un cambio de una posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. Entre este podemos encontrar las características de los movimientos, ecuaciones del movimiento, problemas de aplicación de movimientos y laboratorios. El siguiente ítem que vamos a ver es la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que la originan, es decir, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Entre este podemos encontrar el movimiento rectilíneo uniforme y variado, movimiento armónico simple, movimiento circular, movimiento semiparabólico, movimiento parabólico, aplicaciones y laboratorios. Y por último tenemos la cinemática de la partícula. La cinemática de la partícula es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento sin considerar las causas que lo originan, al igual que la cinemática, las fuerzas. En la cinemática de la partícula se definen y utilizan magnitudes tales como la velocidad y la aceleración, y eso es lo que diferencia de esto. En esta podemos encontrar sistemas de referencia inerciales y no inerciales, vector posición, vector desplazamiento, vector velocidad
media e instantánea, vector aceleración media e instantánea, ecuaciones obvias, ecuación de la trayectoria, movimiento rectilíneo y en el plano, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, tiro oblicuo, movimiento circular, y pues también tenemos la dinámica de una partícula que, que se desglosa en la fuerza de interacciones, leyes de Newton, aplicaciones, diagramas de cuerpo libre, trabajo de fuerzas, energía cinemática, energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, energía mecánica, fuerzas de conservativas y no conservativas, fuerzas elásticas, fuerzas gravitatorias, y tenemos la dinámica de sistemas de partícula de cuerpo rígido, donde se desglosa en descripción de sistemas de partículas, centro de masas, fuerzas interiores y exteriores, torque, colisiones y vínculos, cuerpo rígido, traslación y rotación de un cuerpo rígido, desplazamiento, velocidad y aceleración angulares, rotación, traslación, eje instantáneo de rotación, momento de inercia de un cuerpo con teorema de Steiner, rodadura sin deslizamiento y momento angular, energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo rígido y trabajo de las fuerzas en la rotación. Continuando con esto, ya tenemos la infografía que ya se centra más en el movimiento rectilíneo, que es el propósito de esta exposición. El movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Existen tres tipos de movimiento rectilíneo, que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado y movimiento rectilíneo armónico simple. Hay varios conceptos que se deben tener en cuenta dentro del movimiento rectilíneo, que es la velocidad, la aceleración, los gráficos y las ecuaciones. La velocidad es la medida de cambio de posición respecto al tiempo. Puede ser positiva, moviendo hacia adelante, o negativa, moviendo hacia atrás. O simplemente puede ser cero cuando el cuerpo o el objeto está en reposo. La aceleración es la tasa de cambio de velocidad respecto al tiempo. Puede ser positiva aumentando la velocidad, negativa disminuyendo la velocidad, o cero cuando la velocidad es constante. Existen tres tipos de gráficos que son muy importantes para entender el movimiento rectilíneo y sus características. Está el gráfico posición-tiempo, gráfico velocidad-tiempo y gráfico aceleración-tiempo. Como pueden ver, aquí están las ecuaciones que se usan dentro del movimiento rectilíneo. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta es la importancia del movimiento dentro de la ciencia y la ingeniería. La comprensión del movimiento rectilíneo es fundamental para el diseño y control de sistemas en ingeniería y ciencia, desde la construcción de edificios hasta el desarrollo de tecnologías de transporte. Un ejemplo son los automóviles en la carretera, que se desplazan a lo largo de una carretera en línea recta y con una velocidad constante en una autopista. Tenemos la caída libre. Un objeto que cae libremente bajo la influencia de la gravedad sigue una trayectoria vertida rectilínea. Un ejemplo de caída libre puede ser un ascensor. El ascensor que sube y baja verticalmente sigue una trayectoria rectilínea. La velocidad puede variar, pero se mantiene en línea recta mientras se mueve. Bueno, seguimos ya. Vamos a entrar en lo que se refiere a la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Se le llama caída libre al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. Se tiene o no en cuenta la resistencia del aire. La ley de la caída libre de los cuerpos sobre la Tierra está dada por la función altura. Tenemos la fórmula donde h es la altura en metros, v es la velocidad inicial en metros por segundo que se le aplica al cuerpo, g es la aceleración de la gravedad y su valor al nivel del mar es 9.8 metros por segundo, t es el tiempo en segundos desde que inicia el movimiento y h es la altura a la que se deba caer el cuerpo. Al proporcionar un valor específico para la función altura h, se obtiene una ecuación cuadrática de la forma. Y ahí pueden ver la ecuación.
Bueno, tenemos a continuación este ejercicio. Se presenta un ejemplo de un problema de caída libre. Una pelota de béisbol se suelta desde lo alto de la torre de pizza y tarda en llegar al suelo 3,37 segundos. Para determinar la altura de la torre, vamos a tener dos aspectos en cuenta, que vamos a agrupar los datos conocidos y agrupar los datos desconocidos. En los datos conocidos tenemos el tiempo, que sabemos que el tiempo es 3,37 segundos, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la velocidad inicial es 0. Y los datos que desconocemos es la altura de la torre, que es h. La ecuación que vamos a usar para hallar esta es la siguiente, que ya la explicamos en la esta anterior. La solución es la expresión de caída libre, se sustituyen los datos conocidos y se despeja h para obtener la altura de la torre. Aquí tenemos la expresión de la caída libre, se sustituye en la expresión de caída libre los datos conocidos, considerando h0, ya que en 3,37 segundos la pelota está en el suelo. El resultado efectual de las operaciones, realizamos las operaciones, despejamos h y una vez despejamos todo y realizamos las ecuaciones, tenemos que la altura de la torre de Pisa es de 55,61 metros. Aquí tenemos un ejemplo de una simulación de caída libre, como lo pueden ver. Bueno, ya pasamos al segundo ejemplo y al segundo ejercicio, que es el movimiento rectilíneo uniforme. En física, la palabra uniforme está relacionada con el movimiento de un objeto cuya velocidad es constante, es decir, que no tiene variaciones. Y si a todo le sumas la palabra movimiento rectilíneo, sabrás que se trata de un objeto que, además de desplazarse en línea recta hacia una sola dirección, lo hace siempre a la misma velocidad. No hay momento en los que su aceleración aumenta o disminuye. Un carro se dirige a otra ciudad por esta carretera en línea recta, como no hay curvas, además lleva más de 30 minutos con la misma velocidad, 60 km por hora. Esto significa que el coche presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. El móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 5 metros por segundo durante 10 segundos. Tenemos aquí que calcular la distancia recorrida. Sabemos que el móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme y además tenemos los siguientes datos. La rapidez, que son 5 metros por segundo, el tiempo, que son 10 segundos, pero no tenemos la distancia. Calculamos la distancia empleando las fórmulas que tenemos al costado derecho, y la fórmula, pues la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme es distancia igual a velocidad por tiempo. Y pues al terminar el ejercicio concluimos que la distancia recorrida es de 5 metros. Aquí tenemos una simulación de movimiento rectilíneo uniforme y pues cabe recalcar que al ser movimiento rectilíneo uniforme la aceleración siempre va a ser cero, porque siempre va a ser constante.